Please sit down, everyone. Okay, let's say a little prayer. Entonces, hagamos nuestra pequeña oración. And remember, a prayer is words, you know, maybe sung to a nice tune. Y recuerden que una oración son simplemente palabras, tal vez cantadas de una manera bonita. And words express thoughts. Y las palabras expresan pensamientos. And thoughts are what determine what goes on in our life, actually, according to the Buddha. Y los pensamientos son de hecho lo que determina qué es lo que sucede en nuestras vidas, de acuerdo al Every Buda. thought counts. Cada pensamiento cuenta. Every thought sows a seed in our mind. Cada pensamiento siembra una semilla en nuestra It mente. kind of programs our mind, if you think about it. Y si lo pensamos, es como que programa nuestra mente. It will produce our future behavior Y entonces producirá nuestro comportamiento del futuro and eventually our experiences. y eventualmente nuestras For the experiencias. Buddha, everything comes from the mind. Para el Buda todo viene de la mente. It might be obvious to us initially. Al principio puede que sea obvio para This nosotros, is the basis of all Buddhist practice. pero esta es la base de todas las prácticas del Buda. So this prayer is expressing the idea, so the first two lines reminding those of us who feel we are Buddhists already, reminding us of our refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha. And the second two lines expressing our reason for sitting here listening to these teachings, thinking we're going to listen, get some tools from this to take into our life, to help us become better people so we can be helpful to others. Entonces las primeras dos líneas de la oración expresan para aquellos que nosotros que sentimos que ya somos budistas, nos recuerdan que dependemos o que tomamos refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Y las segundas dos líneas expresan la razón por la cual estamos aquí sentados. Estamos diciendo que estamos aquí sentados para poder obtener herramientas para desarrollar nuestra mente y así convertirnos en personas más útiles y más que podamos beneficiar de mejor manera a los demás seres sintientes. Sangye charam soke choram la jancho badu dagni kyab suchi dagi shanyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobasho Sangye charam soke choram la jancho badu dagni kyab suchi dagi shanyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobasho Sangye charam soke chonam la janchu badu dagni kyab suchi dagi chunyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobasho. Well, leading our life, following our own heart, or whatever it says on in the title of the talk, kind of, what's that mean? It's sort of interesting, you know. It could sound like it's really selfish, or it's interesting. Let's analyze it. Entonces, el título de nuestra charla de hoy es algo así What's the title como of the talk? Whatever it said on the poster. a life, how to live a life true to ourselves. Okay.
Entonces, cómo vivir una vida fiel a nosotros mismos o algo así, como cómo seguir nuestro corazón o algo así. Entonces puede sonar egoísta o de pronto no, no sé, analicémoslo. Easily could be interpreted that way, couldn't it? Selfish. Podría fácilmente ser interpretado de esa manera, ¿no? De una manera egoísta. So what does it mean if we talking from a spiritual perspective? Entonces, ¿qué quiere decir eso si hablamos desde una perspectiva espiritual? Well, maybe what it means is having the courage to do what is most beneficial. Y puede que quiera decir simplemente tener la valentía de hacer lo que es de mayor beneficio. And that, from the Buddhist point of view, has basically two basic meanings. Y desde para el Buda o desde el punto de vista del Buda eso tiene dos significados. You know, there's a nice analogy that a bird needs two wings, wisdom and compassion. Entonces hay una bonita analogía que dice que un pájaro necesita dos alas, la sabiduría y la compasión. So as we've been talking, all the work the starting point is to start to look into our own mind, control our own behavior, look into our own mind, begin to lessen our neuroses and our harming others, and begin to develop our own amazing potential. This is the wisdom wing. Entonces, como ya lo hemos hablado, el comienzo de la práctica es primero comenzamos a controlar nuestro comportamiento y después de que podemos, después de esa práctica de controlar nuestro comportamiento, entonces comenzamos a mirar nuestra mente y al adentrarnos en nuestra mente, entonces vamos a tratar de entender toda la neurosis que hay en nuestra mente y a sacarla de nuestra mente y de esa manera vamos a activar el potencial que todos tenemos. And on the basis of this, we're now qualified to be of benefit to others. Y ese es el ala de la sabiduría y en base a esto entonces ahora tenemos las cualificaciones necesarias para ayudar a otros. The compassion wing. Y esa es el ala de la As we compasión, talked last night. como hablamos anoche. Yeah, there's amazing levels of love, compassion, bodhicitta. Unos niveles increíbles de amor, compasión, bodhicitta. So then what's living our life following our own heart, what's that got to do with that then? Y entonces, ¿qué tiene que ver con eso el vivir nuestra vida siguiendo nuestro corazón? Well, one way of talking about it is when we discussed this briefly last night too, when we look at a kind of a deeper level of understanding attachment, which is actually taught in the compassion wing, we can really we can sort of see the point of this. We understand the meaning of this. Entonces, si comenzamos a mirar a un nivel mucho más profundo, el entender, si comenzamos a entender desde un nivel mucho más profundo nuestro apego, entonces vamos a poder entender qué quiere decir esto. One way of talking about why we suffer every day from the Buddha, Buddhist psychology, it's because of attachment. Entonces, desde el punto de vista de la psicología del Buda, el por qué nosotros sufrimos a cada instante o por qué sufrimos en nuestras vidas Such a simple word, es debido al apego, ¿no? The way we use it in our ordinary life in the West, in the world, not the Buddhist view, it's a very different meaning. Y es una palabra muy sencilla, pero la forma en que nosotros en nuestro mundo occidental utilizamos esta palabra es muy diferente a como la The way Buddha utilizamos. talks, and certainly at the initial stages, attachment to get what I want. It's like self-centeredness, necessarily self-centeredness. Entonces, como el Buda habla, especialmente en las etapas iniciales, el apego es el querer obtener lo que yo quiero. At the grossest level, Y eso es, por supuesto, necesariamente tiene que ver con estar centrado en uno mismo o obsesión con uno mismo. and at the grossest level, it's like, the grossest level is the attachment to the objects of the senses. Y el nivel más burdo de esto es, por supuesto, el apego a los objetos de los sentidos. But you could say at a deeper level, it is this one of attachment to get what to feel attachment to get what I want, for things to be the way I want them. Y a un nivel más profundo podemos decir que el apego es el querer obtener lo que yo quiero, el querer que las cosas sean como yo quiero que sean. And then as soon as attachment doesn't get what it wants, it's then anger and then jealousy and all the other rubbish. Y en el primer momento en que el apego no obtiene lo que quiere, entonces surge la aversión o la rabia o los celos, etcétera. Todo The way it's taught in the compassion wing, like at deeper levels of attachment. Sorry?
The way it's taught the compassion way. Y la forma en que esto se enseña en el ala de la compasión, ¿no? Los niveles más profundos del apego. It's got more to do with attached to what other people think. Tiene que ver más con estar apegado a lo que las otras personas piensan. Always worried about what other people think. Siempre estamos preocupados con lo que otras personas piensan. Always adjusting our behavior to make sure that people like us. Siempre ajustando nuestro comportamiento para asegurarnos de que las personas, de que les gustemos a las personas. This is quite subtle. It's hard to see this. We don't think we've got this. Y esto es bastante sutil, es difícil verlo porque nosotros no creemos que tenemos esto. It's almost as if we look at this attachment more deeply, it's almost as if we don't think we're valid at all until other people think we're valid, until other people praise us, until other people think we, give us kind of until we feel we've got a good reputation in the eyes of other people. So all of our behaviour is always adjusted to make sure we get this back. It's at a much deeper level. It's very hard to see this. It's based in so much fear. Entonces, si miramos de cerca este tipo de apego, es casi como que nosotros no creemos que tenemos ninguna validez hasta que otras personas no nos validen, hasta que otras personas no nos alaben, o no tengamos una buena reputación ante los ojos de las otras personas. Y constantemente estamos ajustando nuestro comportamiento para que eso pueda ser así. Entonces, eso es... Obviamente es difícil verlo porque es un nivel mucho más profundo del apego y está completamente basado, si observamos de cerca, está completamente basado en el miedo. So it's almost one way of putting it, is we start as little children with our parents, Entonces, bueno, otra forma de verlo, nosotros comenzamos siendo pequeñitos con nuestros padres. And naturally, everything we hear is what mommy and daddy think, of course. Y naturalmente todo lo que pensamos, todo lo que escuchamos es lo que mi mamá y mi papá piensan. And then of course we hear about what God says, we hear what the church says, and the nuns say, and the priests say, then what the government says, and the world says, and the next door neighbours, and all these views around us, these opinions about how things are, Y luego comenzamos a escuchar lo que dice Dios y lo que piensan las monjas y el cura y lo que piensa el gobierno y lo que piensa la sociedad en la que vivimos o el mundo en el que vivimos o los vecinos. Y entonces comenzamos a escuchar todas las opiniones y todas las visiones que hay alrededor And nuestro. we learn all these things. Y no las aprendemos. And of course when we're children we're supposed to, believe all these things. Y por supuesto cuando somos niños se supone que debemos creer en todas estas So cosas. as we get older, the idea would be, as we grow away from our parents, we start to grow up. We're supposed to start to grow up. Y se supone que a medida que crecemos y nos alejamos de nuestros padres, se supone que debemos crecer o madurar. So we say in English, you start to think for yourself. Don't you Y say that in Spanish? entonces comenzamos, como decimos en inglés, comenzamos a pensar por nosotros mismos, Yeah. por sí mismos. So, if we have a lot of attachment Entonces, to be seen by others as a good person, si tenemos mucho apego con que otros nos vean como una buena to be persona approved of by others, y que otros aprueben de to be nosotros praised by y others, que nos digan cosas And this is buenas, what we nos crave. alaben. Y entonces deseamos esto de forma muy fuerte. huh? Yes, we crave. I said What's fuerte? we desire strongly because I don't know the word. Crave. Oh, I see. Then what happens is we're afraid to think for ourselves. We are afraid to be independent in our thinking. We just want to make sure we've internalized mummy and daddy and God and this and that, and we're too scared to even question these things. And we're often encouraged not to question, especially when it comes to religion and especially when we come from a very strong family-oriented culture. Y entonces cuando crecemos es casi como que se supone que debemos independizarnos, pero es casi como que estamos completamente aterrorizados de pensar de manera independiente o de pensar por nosotros mismos.
de independizarnos de esas opiniones porque las hemos internalizado y de tal manera que ni siquiera las cuestionamos. Y es más, en nuestra cultura no nos enseñan a cuestionar o no nos encourage, ¿cómo se dice? No nos animan, gracias, no nos animan a cuestionar estas cosas, porque especialmente si venimos de una cultura o de una familia donde hay creencias religiosas bastante fuertes, o por ejemplo una familia, si venimos de una cultura que esté orientada hacia la familia, entonces nos enseñan a que no debemos cuestionar. The fact is, what our mother taught us and our father taught us and the Catholic Church taught us might be perfect and it might be fitting with what we think is true. Y el hecho es que todo lo que mi mamá y mi papá me enseñaron y lo que la Iglesia Católica me enseñó puede que esté en lo correcto y puede que esté bien y que esté de acuerdo o que concuerde con mi forma de pensar. But if we merely believe it because somebody else said so, then we're going to live in fear. Pero si yo solamente lo creo por la simple razón de que alguien me lo dijo, entonces voy a vivir siempre con miedo. We are an individual human being. Porque somos un ser humano individual. We are our own person. Somos nuestra propia It's persona. like we have to become our own person. Y tenemos que convertirnos en nuestra We propia have to persona. become confident in what we think. Tenemos que volvernos, adquirir confianza en lo que And nosotros make our own pensamos. choices. Y hacer tomar nuestras propias These words sound so decisiones. simple. Y estas palabras pues suenan muy But actually to really do simples. this well is very scary. Pero de hecho hacer esto de forma correcta nos da mucho miedo. Because if we're scared of upsetting other people, Porque si nos da miedo que otros se enojen conmigo, because actually we're scared they'll reject us, porque en realidad tenemos miedo de que nos vayan a rechazar, then we'll never make our own decisions. We'll never make up our own mind. We'll never really know what we think. We'll just live in fear. Try to do what everybody else says, you know. entonces realmente nunca vamos a tomar nuestras propias decisiones y nunca vamos a realmente expresar lo que verdaderamente sentimos o pensamos. Vamos a constantemente a vivir con miedo. It's a terrible way to live our lives. Y es una forma Because terrible we de live our lives in vivir fear. porque vivimos con miedo. Always checking to make sure I'm doing the right thing in case other people might be upset with me. Siempre chequeando de si estoy haciendo lo correcto en caso de que otros, porque no quiero que otros se vayan a enojar conmigo. Like I said before, it doesn't mean to go out and be selfish and, I'm going to do what I like, who cares? I'm not saying, that's not the option. That's not the opposite. Y entonces aquí no estoy diciendo que es que tenemos que ir en constante rebeldía y voy a hacer lo que a mí se me da la gana y no me importa lo que los otros piensen. No, ese no es lo opuesto a lo que estamos hablando. And this is just from the Buddhist perspective, the Buddha's approach is, don't believe a single word I'm telling you. Check it out. And if you do check it out and think it through, you choose to think these things. Not just because somebody told you. That's the emphasis in Buddhism, actually. Entonces, desde la perspectiva del Buda siempre nos dice, no crean lo que estoy diciendo simplemente porque yo lo estoy diciendo. Tienen que investigar, tienen que analizarlo, tienen que llegar a la conclusión de que ustedes quieren pensar así o ustedes toman la determinación de pensar así. Ese de hecho es el énfasis budista. I live my life. Yo vivo mi vida. My mind is my mind. Mi mente es mi mente. The thoughts in there are my thoughts. Y los pensamientos que hay en esa mente They son will míos. bring results to me in the future. Me van a traer resultados a mí en el futuro. So I need to be in charge of them. Entonces yo tengo que estar I a need cargo to de make ellos. choices. Yo tengo que tomar las decisiones. And I do that with courage, Y lo hago con with a valentía, genuine wish to do what's most beneficial. con el deseo genuino de hacer lo que sea más That beneficioso. might mean doing something completely different from what my parents think. Y eso puede que quiera decir que voy a hacer algo completamente diferente a lo que mis padres quieren que yo haga. And that can be very scary Y eso puede dar miedo. if we don't want to be disapproved. Si no queremos Oh. que los demás desaprueben de nosotros o que nos Yeah. rechacen. So it can sound really good to do what other people think. It can sound very noble.
Entonces puede sonar muy noble o muy bueno el hacer lo que otros quieren que yo haga. But it was just based on fear Pero si está solamente and not basado integrity, en el miedo y no en la then integridad, it's terrible. entonces no es algo. I always quote what I read, you know, I remember in the paper last year, I quote this all the time, and I have here, this Australian nurse who worked in England with the dying. Entonces siempre cuento esta historia, la leí en un periódico y siempre cuento esta historia. Había una enfermera que trabajaba con los And moribundos. she wrote a book called The 5 Greatest Regrets of the Dying. Y ella escribió un libro que se llama Los 5 arrepentimientos más grandes del moribundo. And the greatest one of all, Y the one that was most prevalent, el arrepentimiento más fuerte, el que más prevalece, I didn't follow my own heart. es no seguí mi propio I corazón. didn't do what I really wanted to do. No hice lo que yo realmente quería I hacer. did what I thought other people expected of me. Hice lo que pensé que otros esperaban de mí. This is what I'm talking about. Y eso es de lo que estoy hablando. Are we communicating? Nos estamos comunicando. This is what keeps us in bad jobs, in lousy relationships. It's what keeps us stuck in our lives, you know? Y esto es lo que nos deja atascados en trabajos que no nos gustan, en relaciones que no nos hacen bien. Eso es lo que nos atasca en nuestras vidas. Afraid of what other people think. Siempre teniendo miedo de lo que otros piensen. It takes courage to do something that other people don't approve of, especially if it's our family. Porque se necesita valentía para hacer algo de lo que otras personas no aprueban, especialmente cuando se trata de nuestra And certainly familia. in cultures where family is very strong, you know. Y por supuesto hay culturas donde la familia es algo muy importante. Is the culture of family very strong in Colombia? Yes. Yeah. You see, there's a really good side to that. You can see when it's very degenerate in the world, where there's no interest in family, where no one has families any longer. So there's a downside to that. But the downside to having the strong family one, I know some people I know, like in Asian cultures or Indian, it would not occur to a child, let's say, a grown-up child, to do what mummy doesn't want. It just wouldn't occur to them. It would never occur to them. It wouldn't even arise in their mind. This is like in Colombia, huh? How interesting. Entonces, sí, claro, obviamente vemos que también hay un lado negativo en esas culturas donde la familia no es importante, donde eso ya está totalmente degenerado y ya nadie tiene familias, ya nadie le importa la familia. Obviamente también tiene eso su lado negativo, pero también está en las culturas donde la familia, el núcleo familiar es tan importante como en las culturas asiáticas, en India. En India a una persona jamás se le ocurriría, es que ni siquiera le pasaría por la cabeza hacer algo diferente o algo que no le agrada a mis padres. We can see with parents and the strength of attachment of parents for their children. It can be so manipulative, can't it? Y podemos ver que es el apego y la fuerza de ese apego de los padres por sus hijos puede ser algo supremamente manipulador. So we really do need courage Entonces realmente necesitamos valentía to do what's most beneficial. para hacer lo que es más beneficioso. So the first step has to be to look inside our mind to even discover what I want. Entonces el primer paso tiene que ser el mirar en nuestra mente para descubrir siquiera qué es lo que yo quiero. And usually what happens is, I mean, even before we even say, oh, no, I can't do that, mummy wouldn't approve, mostly we don't even know what we want. We don't even look into our minds. This is the problem. Porque es que incluso mucho antes de siquiera surge el pensamiento, ay, no puedo hacer eso porque mi mamá no le va a gustar. Antes de eso es que ni siquiera sabemos qué es lo que nosotros mismos, lo que nosotros queremos, porque no hemos mirado nuestra mente. So the first step has to be to look into our minds, just begin to investigate our own thoughts, our own feelings, our own emotions. Entonces lo primero tiene que ser investigar en nuestras propias mentes, investigar cuáles son nuestros And we don't have to pensamientos, tell anybody else. nuestras emociones, y no tenemos que decirle a otra persona. My mind is my private business. Mi mente es mi asunto privado. So the first thing is to have the courage to do that. Entonces el primer paso es tener la valentía de hacer eso. This is already an interesting point, you know. Y eso ya es un punto bastante Even just I've got a interesante. friend
So I have a friend, Digamos que tengo un amigo and we're living in Bogota, y estamos viviendo en Bogotá and then I hear of some great retreat in India. y oigo que hay un retiro en You India. know, I ring up my friend and I say, come on with me. Y entonces llamo a mi amiga y le digo, vamos las dos. Or my friend rings me and says that. O mi amiga me llama y me dice, Well, if I'm afraid, vamos. Pero si yo tengo the first thing miedo, I'll say is, oh no, that's not possible. entonces lo primero que voy a I've got the decirle, kids, I've got the husband, I've got work, I've got mum, I've got dad, I've got this responsibility. No, not possible. entonces lo primero que le voy a decir, porque tengo miedo, entonces le voy a decir, no, eso no es posible, es que no puedo, tengo el esposo y tengo los niños y tengo a mi papá y a mi mamá y tengo muchas responsabilidades. No Already puedo. I've cut off any possibility, Entonces ya de entrada corté con toda Well, the posibilidad. first interesting point here is this. Entonces el primer punto interesante es este. Why not instead say, ¿Por qué no en vez de eso decimos, what a wonderful idea. qué idea tan I maravillosa? would love to come with you. Me encantaría ir contigo. Let's see if it's possible. Veamos si es posible. Then you think about it. Y luego lo Now, maybe it's not piensas. possible, Y tal vez no es but posible. it'll never look possible if you don't think about it. Pero nunca se va a ver posible si ni siquiera nos tomamos el trabajo de pensarlo. We don't even have the courage to think that something's possible. Es que ni siquiera tenemos la valentía de pensar si algo But es thinking posible. is free. Pero pensar es It doesn't cost a gratis. penny to think. No cuesta un But centavo. we're even too scared to do that. Pero tenemos mucho miedo No, de not hacer possible. eso. Y solo decimos, Mummy and Daddy and God are looming above me, like inside me. no es posible, ¿no? Porque el papá y la mamá y Dios, todos están ahí mirando con los ojos And puestos then when sobre I think I nosotros. can't go, Y luego cuando pienso que no puedo I ir, blame them. entonces les echo la culpa a ellos. Don't blame them. No les eche la culpa a Blame ellos. yourself Échese la for culpa a not usted having the mismo courage to make it happen. por no tener la valentía de hacer que eso suceda. Are you hearing me? ¿Me entienden lo que digo? Maybe you've got a lousy husband. Tal vez sí Maybe you're tiene, sick of him. tal vez sí tiene un Maybe marido, really the karma's finished. It's over. tal vez sí tiene un marido que es una porquería y está, Look y at usted most está harta de él. relationships. Look at most Y relationships. miren la mayoría de They las live in relaciones. misery. Viven en miseria They total. can't stand their wife or their husband. Viven en sufrimiento They're bitter and total. angry, No se aguantan el uno al but otro. keep going back home. Tienen rabia, pero siguen volviendo a la casa. How can we live like that? ¿Cómo podemos vivir así? We've got to make a decision. Tenemos que tomar una decisión. Either decide, okay, he might be a creep, but I'm going to live my life and I'm going to make my life of my own and I'll go back home every day and I'll try and be a better person and let him in peace. This is an incredible choice to make. Entonces podemos tomar la decisión de pensar, bueno, sí, el tipo es un imbécil, pero aún así yo tomo la decisión de vivir mi vida feliz, de hacer mi propia vida y voy a volver a la casa todos los días y lo voy a dejar tranquilo y lo voy a respetar como él es. Or I'll leave him. O tomamos la But we decisión, don't. lo voy a dejar. We complain, we moan, we argue, we feel, and we blame everybody. We blame him. Pero eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros seguimos ahí, pero renegando y quejándonos y llorando y peleando y lo culpamos a él. You're not in prison. No estás en You prisión. can walk out that door anytime you like. Usted puede salir por esa puerta el día But we're que too quiera, scared. pero nos da mucho miedo. We're too afraid. Tenemos mucho We're miedo. insecure. Estamos So then inseguros. we keep blaming. Y entonces seguimos It's a culpando. terrible way to live. Y es una forma terrible de It's a vivir. cowardly way to live. Es una forma cobarde de vivir. Gracias. In other words, talking about this one in particular now, whether it's a job or the relationship, whatever it is we do, we should make a decision that I will do it. It is my decision to stay with this creepy husband and I'll make the most of it. You decide to do it. You make it your choice. That's very powerful, and then that will transform you. Rather than being the victim who keeps blaming him and blaming the world and blaming society because you feel you don't have a choice. That's like I said, the coward's approach. Worried about what people think. No courage. Entonces, nosotros podemos decidir quedarnos con ese esposo que no nos gusta o que es una porquería, pero podemos decidir quedarnos con él. Y si decido quedarme con el esposo que es una porquería, entonces voy a aprovechar esa situación y hacer lo que más pueda de esa situación y voy a transformarme a través de esa situación. Pero tiene que venir de mi decisión. O sea, yo tengo que tomar la decisión de hacer eso, de transformarme a través
de esa decisión que tomé. Pero si continuamos haciéndonos las víctimas o actuando como víctimas, entonces siempre le vamos a echar la culpa al otro. Nunca va a ser nuestra decisión, nunca vamos a tomar una decisión, sino siempre va a ser la culpa de los demás, y entonces yo soy la víctima y vamos a actuar como si no tuviéramos la capacidad de elegir. Pero cuando en realidad no es así, siempre es simplemente una forma cobarde de vivir, no tenemos la valentía de tomar decisiones, siempre preocupados por lo que otros piensen de nosotros, sí, total, en cobardía total. So the friend of mine in Australia, she's a Buddhist. Entonces tengo una amiga en Australia, es You budista, know, she's got grown-up kids, tiene hijos ya grandes and her husband's an alcoholic. y su esposo es Has been for alcohólico years. y ha sido alcohólico durante muchos Well, you know, años. normally in a relationship with the husband, say whoever is one partner's an alcoholic, you know. Normalmente en una relación donde una de las No. una persona de la pareja es You get angry with alcohólico, him, entonces wish he'd change, uno se enoja con la persona, ojalá cambiara, you feel sorry for yourself, nos sentimos mal por you nosotros complain mismos, to him, you know, complain about him to everybody else, nos quejamos de él con todas las demás personas you wish he'd change. y deseamos que You fight. cambiara, peleamos, It's like hell. es como un infierno. It's fine to want your husband to stop being an alcoholic. You can ask him. O sea, es bueno querer que el esposo deje de ser alcohólico y le podemos pedir. But if he's incapable of changing, let's say, if he's not able to give up being an alcoholic, Pero digamos que no puede, que no tiene la capacidad de cambiar, que no quiere y no puede dejar de ser alcohólico. you have two choices. Entonces tenemos dos opciones. You choose to accept this is how he is, O escogemos aceptar, este es como él es, así es él, you love him for who he is, lo amo por lo que él es and you make the most of it. y me las arreglo. Or you choose to leave. O escojo irme. This is the kind of courage we need. Either case, there's Y- these two options. Y esa es la valentía que se necesita para cualquiera de las dos opciones, porque hay dos opciones. So she made this decision years ago. She decided she needed to stay. Best for him, best for her. Entonces ella decidió hace muchos años que ella se iba a quedar So for y years que esa now, era la mejor decisión because tanto para él como para ella. she chose it. Entonces ella lo She escogió. didn't feel like a victim. Ella no se siente como una víctima. She accepts it. Ella lo acepta So she has her own life. y tiene su propia She vida. goes to her retreats, Va a sus you retiros, know, but she goes home to the alcoholic husband. pero vuelve a su casa a donde está el esposo And she loves him alcohólico for who he is. y lo ama por lo que él This es. takes incredible courage, I tell you. Y eso se requiere valentía, We love to blame other people. porque nos encanta culpar a We otras love to be personas. victims. Nos encanta ser víctimas. And the problem is because we are too scared to make decisions. Y el problema es que nosotros no tenemos el coraje, la valentía de Because we tomar don't have decisiones. courage. Nosotros no tenemos la Because valentía. we are afraid what other people think. Tenemos miedo de tomar decisiones porque tenemos miedo de lo que otras personas piensen de nosotros. So we have to stop blaming other people. Entonces tenemos que dejar de culpar a otras This is where my personas. friends in prison, they're such incredible examples. Es como mis amigos en prisión, son unos ejemplos perfectos. Many people over the years I've met, you know, I worked with people in prison for 15 years. I still have many friends in prison. I write to them, you know, mostly in the States and Australia. He trabajado con personas en prisión durante más de 15 años y todavía tengo muchos amigos en prisión, personas con las que me escribo, People are practicing Buddhism. personas que están practicando el budismo. They can't change their situation, Ellos no pueden cambiar su situación, but they can change their mind. pero sí pueden cambiar su mente. And when you know you can't change the external condition, Y cuando usted sabe que no puede cambiar las circunstancias externas, you don't have a choice. usted no tiene otra You opción. change your mind or you go mad. Entonces, usted no tiene otra opción. O cambia su mente o se vuelve loco. So somehow we who aren't in prison, Y entonces nosotros que no estamos en prisión, it's like we're in a worse prison. estamos en una prisión mucho peor que It's esa, like we feel imprisoned, porque nos sentimos en prisión but and we blame everybody else. y culpamos a los demás. It's too heavy. Es muy pesado.
I always quote the story. This one woman I read about. I didn't know her. She was accused. She and her husband were accused of. I mentioned this one. I think this lady in Florida years ago who was hitching with her husband and their 3 little kids, 30 years ago, and they picked up by these 2 guys, and these 2 guys got stopped by the police, and these 2 guys killed the police, and they blamed the husband and the wife, and they got on death row. The husband even got executed, and they were innocent, and she was there for 17 years, and eventually got out. Lost her children, the husband died, everything. Such suffering you can't even imagine. Entonces, siempre cuento también esta historia de esta señora, una pareja en Florida, eso fue hace 30 años. Entonces había una pareja de hippies en Florida, tenían 3 niños y ellos estaban echando dedo en Florida y los recogieron 2 hombres. Y cuando los paró la policía más adelante, a esos 2 hombres, y ellos mataron al policía, pero le echaron la culpa a la pareja. Y les dieron sentencia de muerte, al esposo lo ejecutaron y ella duró 17 años en la cárcel hasta que finalmente se dieron cuenta que era inocente. Y pues obviamente perdió todo, perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió todo. She said, I couldn't change anything. Y ella decía, no podía cambiar nada, yo no podía cambiar nada. They couldn't take my mind from me. Pero lo único que no se podían llevar, lo que no era mi mente. I decided, I am not a prisoner, I'm a monk. Entonces yo decidí, yo no soy una prisionera, yo soy una monja. I'm not in a cell, I'm in a cave. No estoy en una celda, estoy en una cueva. In other words, she made decisions. En otras palabras, ella tomó decisiones. She chose the way she decided to think. Ella escogió una manera de pensar. She couldn't choose her environment. No podía escoger lo que la rodeaba. She chose to change her mind. Pero escogió cambiar su mente. And this is all we're talking about here. Y esto es de lo único que estamos hablando aquí. What do you think? ¿Qué opinan? Any questions? Any questions? ¿Hay Do preguntas? we recognize? ¿Reconocen Anybody recognize what I'm esto? saying? Yeah. Any questions? No? Do you want me to talk more to you? Say. Entonces, ¿no tienen preguntas? ¿Quieren que siga hablando? ¿O qué? Por ahora sí. I'm like entertainment, am I? Ok, soy el entretenimiento. No, really seriously, any questions? I mean, all this sounds very easygoing talk. Doesn't sound so simple, doesn't it? Porque We can see how difficult it is. todo esto suena muy sencillo, pero vemos lo difícil que es. And the thing I'm particularly pointing to here, which is the Buddhist approach, is this attachment to what other people think. But we don't even realize it's that. Y en Because we parte, think we don't think, anyway, never mind. It's this attachment, this fear to not do what other people might disapprove of. es ese, como ese apego, ese miedo a no hacer lo que otras personas quieren que yo haga. Yeah. Y que me rechacen, pues que desaprueben. It's called attachment, a subtle level of attachment. Y todo esto es apego, ¿no? Un nivel muy sutil del apego. Any questions? I have a question. Yeah. Like for most of my life, like I've had that I want to choose differently, right? What I think Sure. is most beneficial. Sure. But I do it with anger, I understand. like rebellious. Not Yeah, that's right. really, No, that's you know. exactly right. No, that's right. That's right. Yeah, that's exactly And right. I don't know how to change Yeah, no, that. that's right. That's right. That's exactly how. Yeah, that's exactly right. That's kind of arrogance, isn't it? I'm going to do what I like. Who cares about what you think? You mean like that? Yeah. Yeah. No, that's not. That's just another problem. That's just another. That's just being self-centered. That's a kind of typical. That's a fairly easy to identify self-centeredness. But the one of being afraid to do the wrong thing, looking like you're being a nice person, it's hard to see how that's self-centered. It's much trickier. Yeah. Do you understand? Well, I do that with the lungs. I know. I understand. Go on. Entonces, sí, cuando nosotros... ¿Qué le preguntas? Ok, perdón. Entonces yo le pregunté que sí, que por ejemplo en mi caso yo gran parte de mi vida había actuado, digamos, al opuesto que ella está diciendo acá, ¿no? O sea, yo he hecho
y he ido en contra de mis padres o de lo que la sociedad piensa o lo que sea, y he hecho lo que a mí me parece que es más beneficioso, pero lo he hecho con rabia, como con rebeldía, no tomando una decisión y estando contenta con eso, sino lo he hecho con rabia. Entonces ella dice, bueno, sí, esa es la verdad, es que es incluso más fácil, esa actitud es muy típica, ¿no? Y es incluso más fácil de ver que esta actitud que estamos hablando aquí, de pensar que somos buenos, pero en realidad hay miedo atrás, y lo único que estamos es teniendo miedo de que otros desaprueben de nosotros, pero pensamos que estamos siendo buenos. Entonces es más difícil reconocer. Ambas actitudes son actitudes que surgen de una obsesión con uno mismo o de un egoísmo. O sea, ambas actitudes son egoístas, pero una es más fácil de ver que es egoísta, que es la de la rabia. So I can, la otra no. it's similar to me in my life. I can see in my life that I was very driven. I was very selfish in doing what I wanted. Entonces eso, por ejemplo, en mi vida era así. Yo era muy egoísta en hacer y siempre con mucha fuerza. From a selfish point of view. Desde el punto de vista egoísta, hacer lo que yo I didn't quería care hacer. what my mother thought. No me importaba lo que mi mamá I didn't pensara. care what people thought. No me importaba lo But que not in a otros good way. pensaran. Pero no de manera In a buena, selfish way. de una manera egoísta. But what we're talking here is there's a good side to that if you can use it for the good. Pero lo que estamos hablando aquí es que hay una forma positiva de hacer eso. Can you Si hear that point? escogemos. Can you hear that point? ¿Pueden escuchar ese punto? ¿Pueden- Yeah. So entienden then ese equally, you've got, you know, like I think of my family, say, one of my sisters, you know, she wasn't selfish in that way. She'd always think of my mother and look after my mother, but she had guilt, she had frustration, she felt repressed by it. You understand? Entonces, por ejemplo, en contraste a mí estaba una hermana y mi hermana siempre era la hermana buena, entonces, y ella era muy buena con mi mamá, ella siempre pensaba en mi mamá, quería que mi mamá estuviera bien, pensaba en los demás, pero todo el tiempo ella sentía mucha culpa, se sentía como agobiada, o sea, se sentía reprimida, entonces... So what I'm saying is, the kind of person, and you're saying a similar thing about yourself, the way I was selfish was doing what I wanted. Entonces la manera en que yo era egoísta era haciendo lo que yo quiero. But hopefully can turn that around to make it courageously to do what I want in the best way, for the best reason. Pero ojalá pudiera uno, o la idea es cambiar eso para hacer lo que yo quiero, pero por las razones correctas. Porque realmente estoy haciéndolo por el beneficio de otros. I'm using the example of my sisters. Como usando el ejemplo de mi hermana. Always, you know, afraid to go against our mother. Entonces, con miedo a ir contra mi mamá. Afraid to do what she really wanted. Con miedo a hacer lo que ella realmente quería hacer. But at the same time taking care of my mother. Y al mismo tiempo cuidando a mi mamá. But being frustrated by that. Pero sintiéndose frustrada por eso. By it. Y reprimida. So it's hard to criticize someone like that. Es difícil criticar a alguien así. Easy to criticize a person like me who went off and did what I wanted. Es fácil criticar a la persona como yo que salió y se fue y hizo lo que se le dio la gana. You see what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? You know, a person, I sort of talk about the good girl, bad girl thing, you know, the good girls and the bad girls. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las niñas buenas y las niñas malas, o los niños buenos y los niños malos. Pues yo era una niña mala. I always get in trouble. Siempre me metía en problemas. Siempre hacía lo que quería, siempre era egoísta. But the good side, if I look back over my life, and interestingly my family admire me for this now, that I had the courage, they would say, to follow my own star, to follow my heart, to do what even though they all felt sorry for me. Back when I was 20s and getting on to 30, Paul Rabina, she'd have a husband, she'd have children, you know, they felt sorry for me. Now, when I'm now 70, they kind of admire my lifestyle and sort of admire my choices. Do you understand what I'm saying? Y entonces, y claro, yo siempre era la egoísta, pero de hecho ahora, cuando lo veo, mi familia... admira las elecciones que he hecho, admira la vida que tengo, porque de alguna manera tuve la valentía de seguir mi propio camino, seguir lo que yo quería. Claro, obviamente cuando yo tenía 20 y pico, 30, pues se sentían lástima por mí. Ay no, la pobre Robina que no tiene marido y no tiene hijos y no tiene esto o lo otro o lo demás allá. Pero hoy en día que tengo 70, hoy en día ellos admiran el tipo de vida que yo he escogido y las experiencias que he hecho. ¿Entienden? So the point is
on the face of it, being kind to others looks good, but it can be actually very selfish and based on fear. And doing what you want can look very selfish, but it can be the wisest thing. So we have to have, so in other words, the key is our motivation. The key is the underlying basis of our decision. That has to be the one that's the stable one. That has to be the one that changes. Pero entonces, o sea, lo importante aquí y lo que hace la diferencia es la motivación que hay debajo de esa opción que tomamos o de lo que escogemos. Esa motivación debe ser la motivación correcta. So staying with your alcoholic husband for the right reason can be the most perfect choice. Staying with your alcoholic husband for the wrong reason and being bitter and angry and resentful is a disaster. The action itself almost isn't the point. It's the reason behind it, the basis of the decision. Entonces, quedarnos con el esposo alcohólico y hacer de esa una vida maravillosa, o quedarnos con el esposo alcohólico por las razones correctas, entonces esa es una acción, ¿cierto? Pero puede ser la misma acción, que es el quedarse con el marido, pero por las razones incorrectas y todo el tiempo sintiéndonos amargados o echándole la culpa o con resentimientos, pues de alguna manera vemos que el punto no es la acción en sí, el punto es la motivación que hay debajo de lo que escojamos. So then this is, often in our life we don't know what to, we just think, what am I going to do? I don't know what decision to make. What's the right thing? How do I know what the right thing to do is? We're often confused. Y a menudo en nuestra vida pues nos sentimos muy confundidos, no sabemos lo que queremos o no sabemos qué es lo mejor para nosotros o qué es lo más beneficioso, qué debemos hacer, nos sentimos muy confundidos. Well, from the point of view we're discussing here, there's basically two valid reasons to do anything. Two. Entonces, básicamente hay dos razones válidas por las cuales nosotros podemos hacer cualquier cosa. And this is the two wings of the bird idea. Y estas son las dos alas del pájaro. So the whole point of the wisdom wing entonces el punto del ala de la sabiduría is learning to know your own mind, es aprender a conocer nuestra propia mente, and the choices you make on the basis of this level of practice would be, will this job, will this activity, will this relationship help me know my mind better, lessen my delusions and make me a better person? That's the first one. Lo que escojamos a este nivel de la práctica es, bueno, ¿qué va a ser más beneficioso para ayudarme a conocer mi mente, para disminuir mis engaños o mis emociones negativas? ¿Cuál de estas opciones me va a ayudar a trabajar con mi mente o a cambiar? Will it help me become less angry? ¿Cuál de estas me va a ayudar a volverme una Help me persona become more patient? más paciente, con menos Will this job rabia? help me become more courageous? ¿Este trabajo me va a ayudar a ser más valiente? This is using that as your basis, using that as the basis for your decision. That's pretty courageous already. That's pretty amazing. Entonces esa va a ser la base que vamos a utilizar para tomar nuestra propia decisión. And the other one, which is even more advanced, is will this decision, this job, being in this relationship, making that choice, doing that thing, will it be of benefit to others? Y lo otro es la otra y la otra es basada, es la decisión que tomamos basadas en el ala de la compasión, que es obviamente mucho más avanzado, ¿no? Y es el pensar, bueno, esta decisión va a ayudarme a ayudar a otros o va a ser de beneficio para otras That's much personas. harder. Y eso es mucho más difícil de tomar una decisión así. The usual basis we make for our decisions, we have as our decisions, is attachment. Porque la motivación que por lo general tenemos para tomar una decisión cualquiera es el apego. Attachment to comfort, El apego a la comodidad, attachment to the easiest option, el apego a la opción más fácil, attachment to what other people think. el apego a lo que otras personas piensen. And it's very hard to see. Y es muy difícil ver esto. Are we communicating? Nos Any comunicamos. questions? ¿Podría uno pensar que la motivación adecuada podría llevar a hacer cosas que de pronto aparentemente no estén bien? La pregunta en concreto, por un muy famoso maestro Trumpa, que pues él consumía mucho licor y él murió de cirrosis, pero yo lo que he entendido es que eso le permitió llegar a muchas personas
y transmitió las enseñanzas de otra manera. Entonces siempre entendí, y ahora obviamente me queda mucho más claro, que de pronto la motivación pudo haber sido esa, consumir mucho licor, pero llegar de una manera diferente a gran cantidad de personas que hoy por hoy tienen las enseñanzas, porque él se involucró en esa vida un poquito díscola de los años 60. Entonces no sé si eso sea válido, de pronto que la motivación sea tan intensa que lo que yo haga no sea, comillas, tan bueno. So when we have a really good motivation, is it possible to have a really good motivation, but that our action is seemingly not a good one? For example, and he gave the example of Chogyam Trungpa and said, you know, he was an alcoholic and these things, and people criticized him, but maybe behind all that he had a good motivation to help people, maybe try to understand. Well, I think that's a different discussion because, you know, let's assume he's a different discussion because he was labeled a spiritual teacher, and if he was our Lama, then we would see it as a teaching for our own mind. That's it. It's very simple. If he's not our teacher, then we can make our own decisions there. So it's very hard to say. So if we use ordinary examples, then of course we can have a pure motivation, but we end up doing the wrong thing. There's no doubt. So even the simple example of killing that mouse. You know, Olga's mouse, like we said, she's got a mouse in her kitchen who's suffering, and she really, or no, it was not Olga, it doesn't matter, Olga, will do. She's got a mouse in her kitchen. Now, Buddha says killing is wrong, and mouse doesn't want to die, but she really wants to help the mouse, and she thinks killing it will help the mouse. Well, karmically, she actually creates good karma, but the mouse might have gone to the hell realms, get even much worse suffering. So there's an action done with a pure motivation, but with no wisdom. So that's a very big possibility. Of course it is, all the time we're doing this. Entonces, bueno, en el caso de Chogyam Trungpa, pues no es un caso fácil para hablar, porque hay una cosa ahí en particular que hay que tener en cuenta, y es que él era un maestro espiritual para muchas personas, ¿cierto? Entonces, si él era mi maestro espiritual, o si él es mi maestro espiritual, pues yo definitivamente tengo que ver esas acciones, las que sea que él haga, como una enseñanza para mi propia mente, ¿sí? Pero si no es mi maestro, pues ahí yo sí puedo tomar mi propia decisión, en pensar de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿cierto? Because if it is not my teacher, then you just, you know, you don't know his mind, so you mind your own business anyway. If he's not your teacher, you don't judge, you don't know. Okay. Porque, y si no es mi maestro, pues como no es asunto mío, ¿sí? Entonces de alguna manera no tengo ni siquiera que juzgar, o sea, no puedo juzgar porque no sé. Tibetans have a saying, you don't know who anybody is, so don't judge. You don't. Tibetans have a saying, you don't know who anybody is, so don't judge. That's if we're just talking about ordinary people, not our spiritual teacher. Y entonces los tibetanos tienen un dicho que dice, no sabemos quién es nadie, entonces no podemos juzgar. But talking about ourselves, using the example of the mouse. Pero entonces eso es en cuanto a otras personas, ¿cierto? El no juzgar. Pero cuando estamos hablando de nuestra propia mente, entonces si utilizamos, por ejemplo, el ejemplo del ratón, hay un ratón en la cocina y Olga sin culpa lo pisó y el ratón está sufriendo, y entonces ella cree que la mejor manera de ayudar al ratón es matarlo para sacarlo de su miseria. Y ella mata al ratón, lo hizo por compasión con el ratón. Entonces ella no crea karma negativo, pero ella mató al ratón y el ratón se fue para los infiernos, ¿cierto? Entonces la acción en sí no fue buena, pero ella no crea karma negativo porque lo hizo con compasión. Sin embargo, no muchas de nuestras acciones pueden ser así, con compasión, pero no con sabiduría. So from our own point of view, having a pure motivation means we create good karma. You know, if we really sincerely mean it and really sincerely want to do what's most beneficial, there's no doubt. That's very powerful for our mind. Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando hacemos una acción con compasión, eso quiere decir Not que just pretending to be, you know, sincerely. It's a really sincere decision. Aquí no estamos hablando de pretender ser buenas personas o de querer que otros piensen que tenemos compasión. No, estamos hablando de un verdadero, sincero deseo de ayudar. Si realmente tenemos compasión, eso implica que nosotros creamos buen karma. Y para nuestra mente eso es muy poderoso, por supuesto. But as they often say in Buddhism, compassion is not enough.
Pero como usualmente se dice en el budismo, la compasión no You es need suficiente. wisdom. We need Necesitamos So sabiduría. compassion is the wish to do what's most beneficial, the wish to help others. Entonces, la compasión es el deseo de hacer lo que sea más beneficioso, el deseo de ayudar a otros. But that isn't what makes us do what is the best thing. Pero eso no siempre nos hace actuar de la manera más That's beneficiosa. wisdom. That's wisdom. Lo que nos hace actuar de la manera más beneficiosa es Which la is so to sabiduría. have both compassion and wisdom in any action we do is pretty incredible. Y entonces si en la acción que hacemos tenemos ambas cosas, sabiduría y compasión, pues eso es But increíble. we've got to start somewhere. Pero tenemos que comenzar And en then algún learn from our lado. mistakes. You know. Y aprendemos de nuestros errores, por supuesto. Yes. I could ask the question in English. Okay. So even you said most of the time we are not aware that we have this attachment. Yeah, that's right. But even if we realize that we are aware of this attachment, Yes, then how yes. what would be that it connects with what you just said? What would be the first step? Okay, I understand. Español. Entonces la pregunta de él es, Say himself. Just, sí, de tu propia en pregunta. español, por Bueno, favor. que se ha mencionado que, digamos, la mayoría de las veces uno no es consciente de que tiene este apego, pero entonces, digamos, incluso si uno ya es, de pronto identifica que uno está apegado a este tipo de cosas, ¿cuál sería ese primer paso, digamos, para poder avanzar en ese sentido de las dos alas de la sabiduría y del compasión? Yeah. Or even I mean, it could be something as simple as when you're at work and, you know, there's a group of you all talking and all criticizing somebody. Let's say the guy, you know, is criticizing one of our colleagues. Entonces puede ser algo tan sencillo como esto. Digamos que estamos en el trabajo y hay un grupo, estamos dentro de un grupo con todos nuestros compañeros del trabajo y están criticando a alguien, a uno de los colegas. And maybe we don't mind this guy, or maybe we see good qualities in this other guy. Y tal vez no nos cae mal la persona o incluso vemos cualidades en esa persona. Or maybe we don't like criticizing O tal vez no nos gusta criticar, and we're afraid to say anything. pero nos da miedo decir algo. Okay, it doesn't mean we have to be like political activists with a big placard and start going around making trouble and saying, don't you criticize people. Maybe it's best just to be quiet sometimes. But if we do notice in our own mind that fear, sometimes it's good to speak against the fear. Well, I saw him do this really nice thing yesterday, or you crack a joke about him. Not to sound like a goody-goody, but to be brave enough to speak your thoughts. To be brave enough to stand out. Entonces, obviamente eso no quiere decir que vamos a empezar con la propaganda política y andando con el cartel a toda hora, no critiquen, no critiquen. No, no es eso tampoco el punto. El punto es que si estamos, a veces es mejor, más sabio quedarse callados, simplemente, ¿cierto? Pero si digamos en ese momento somos conscientes de ese miedo, entonces a veces es bueno decir algo para ir contra ese miedo. Entonces ese es el primer paso, ir contra el miedo. Entonces podemos decir algo simplemente medio chistoso, decir, ay no, pero yo ayer lo vi haciendo tal cosa buena, no debe ser tan malo el tipo, alguna cosa que no nos haga sonar como tan buenecitos que los demás nos vayan a rechazar, pero algo que haga que en nuestra mente vayamos contra ese miedo que nos hemos dado cuenta que tenemos. Maybe you really like the football, De pronto nos encanta but el your wife fútbol, hates it. pero nuestra esposa detesta el And she fútbol. always takes it as a personal insult if you watch football. Y siempre lo toma como un insulto personal si vemos You know, fútbol, because her own attachment, her own fears. por su propio apego, sus propios And miedos, she kind of etcétera. manipulates you to feel guilty, so you don't watch the football. Y entonces ella nos manipula para que nos sintamos culpables por ver fútbol. Well, you're allowed to watch the football. Entonces, pues, tienen derecho It's a ver her problem fútbol. if she gets upset. Es el problema de ella, si a ella So no le gusta. sometimes having the courage to simply, okay, sweetie, I'm going to watch the football now. I'll have dinner with you at 5 o'clock, okay? And let her be upset. Let her be jealous. This is very scary. Y entonces, de vez en cuando podemos simplemente decirle, ay no, mi amor, voy a ver el fútbol, nos vemos a la hora de la cena, a las 5, a las 6 de la tarde, pero yo ahorita voy a ver el partido. Así se enoje, así no le guste, así se ponga brava con nosotros. Eso da miedo, pero a veces lo debemos hacer. These are the choices that are really hard to make.
Y esas son las decisiones You que know. son difíciles de tomar. Maybe your mother's always on the phone. You never come to see me. You never do this. You know, blah, 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 like mummies do. Tal vez nuestra mamá siempre nos llama al teléfono y usted nunca viene a verme, y usted nunca hace tal Then you cosa feel all por mí. guilty. Y entonces nos sentimos And then you go to culpables see her and you're angry and upset and frustrated. y vamos a verla, pero entonces sintiéndonos con rabia y frustrados. And you're worried about what she, actually, because you know she's making, you're allowing her to make you feel guilty. Entonces le estamos permitiendo a ella que nos haga sentir culpables, But you blame her. pero la culpamos a ella. Well, again, make the decision. Entonces de nuevo, tome la decisión. Mummy, I love you, darling, but I'm not coming this week. Mamá, te amo, pero esta semana no voy a ir a That's verla. so courageous. Eso es, For some people, this is like kind of jumping off a cliff. It's so courageous. eso es muy valiente y es tan valiente que equivale como a que nos lanzáramos de un precipicio. Or you decide, all right, darling, I'll come and see you on Sunday. O decidimos, bueno, está bien, voy a verte el sábado. And you know you'll go for El 2 domingo. hours. Y vamos por 2 horas And you make the decision you want to go for 2 hours. y tomamos la decisión de que quiero ir por 2 horas. And you will give yourself to your mummy for that 2 hours. Y por esas 2 horas me voy a dar por completo a mi mamá. The same thing as before. You make a choice. Entonces, igual que antes, tomamos una decisión. Do you see? ¿Entiendes? These are the hard ones. You know, making big noble choices at a bigger level, you know, they're different. This is the harder one because it's our mummies and our husbands and our aunties and uncles, all the family that hold us so tight, you know, with our fears. Y entonces estas son las decisiones que cuentan, estas son las decisiones que nos transforman, porque estas son las difíciles. A veces cuando tomamos decisiones todas nobles y por causas grandes, eso es fácil, pero estas decisiones son difíciles porque tienen que ver con nuestra mamá, y nuestro esposo, y nuestro papá, y nuestras tías, y las personas que nos hacen sentir esos miedos. I remember with my mother, you know. Recuerdo con mi I mean, I mamá, love my mother. y yo amo a mi You know, she mamá. had 7 of us kids. Tenía 7 hijos And I was selfish, remember? y yo era muy egoísta, And recuerdo. whatever I decided to do, I would just do it. Y lo que yo decidiera hacer, yo simplemente lo hacía. You know, so when I decided to stop going to Mass, Entonces, cuando decidí dejar de ir a misa, it was a huge, you know, for my mother, it was just, she was freaked out. entonces para mi mamá eso fue terrible, ella estaba en But I just pánico. had decided. She cried, nothing she could do. Pero yo simplemente lo decidí y ella lloró, hizo de todo, pero But my sisters would No, but- pretend, you know, go to Mass and didn't really want to, but would go because they're afraid of what Mummy thought. pero mis hermanas pues no querían ir a misa, pero iban porque les daba miedo de lo que mi mamá And then we started pensaba. having boyfriends. Y entonces luego comencé a tener novios. You know, so I said, goodbye God, hello boys. You know, I know both of you are good Catholic, can you? Y entonces le dije adiós y hola a los muchachos, porque obviamente si uno es un buen católico no puede But one tener of my ambos. sisters, all guilty, Pero una de mis would go to bed with a boy, pero una de mis hermanas era toda, se sentía siempre toda and then feel culpable. guilty, Y entonces se acostaba con and el then hide it from my muchacho, mother. pero se sentía culpable y se lo escondía a mi I just mamá. told my mother, you know. Yo simplemente le decía a And then mi she cried mamá. again. Y luego lloraba, ella lloraba. And then I left, then I you know, became a hippie Y luego me and volví started hippie smoking drugs y comencé a tomar drogas in front of my mother, you know. enfrente de mi mamá. And then she cried again. Y volvió, But she always forgave me. It didn't Y- matter. y 'Cause I vos- didn't care what she thought. y volvió a llorar, pero ella siempre me perdonaba porque ella sabía que a mí no me importaba lo que ella And then I became a pensaba. communist. Y luego me volví And she comunista. completely cried. Y entonces ahí lloró mucho más. And then I got involved in, you know, feminist politics. Y luego me involucré en la política And I chucked feminista. out men and decided on having girls. Y entonces dejé a los hombres atrás And y she decidí completely estar cried again. con mujeres. Y entonces ahí sí que mejor But dicho. always next day she'd bring me up as if nothing had happened. Pero al otro día, después de llorar, me llamaba como si nada hubiera And pasado. then I became a Buddhist. Y luego me volví And she budista. really cried. Y ahí sí que de verdad lloró. But then next day again she rang me up and it was all okay. Pero al siguiente día me llamó y todo estaba So in the bien. end my mother was wanting my approval, not the other way around, you know. Pero, o sea que a la final mi mamá quería mi aprobación, no era al contrario. But my sisters, when they left home, she didn't talk to them for 6 months. You know. Pero mis hermanas cuando se fueron de la casa no les habló durante 6 meses. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? So there's an advantage in being selfish. Entonces, ser egoísta tiene sus ventajas. If you can turn it around to make it the right thing. Si lo podemos transformar para hacer lo correcto. Yeah.
I mean, there's this saying in English. It's the same I'm sure it's the same in Spanish. It sounds so simple, you know. What is the saying? Hang on. I forget now. No, I forget. Doesn't matter. Cancel. Anyway, we're communicating here. So go on. Questions, please. Digamos que es muy difícil, para mí, muy difícil ver qué es lo que realmente quiero, ¿sí? Y es aún más difícil saber si lo que quiero realmente responde a esto, ¿sí? A si es sabio, si es bueno, si puedo lograr esto, lo otro. Entonces mi pregunta es si el escuchar mi mente, si el escuchar lo que mi corazón quiere, es de por sí ya una muestra de sabiduría. Porque de aquí a que yo sepa Lo que quiero. lo que sabiamente puede ser bueno para mí o para otra persona, no sé en cuántos eones lo pueda conseguir, pero quiero saber si realmente el solo hecho de sentarse honestamente a escucharse es ya una muestra de sabiduría. So she said, for me, it's really difficult to know what I really want. That's right. And to know what is beneficial for me and That's for right. others. That's right. And so I don't think it'll happen soon that I will know what I want. But is it the first step of wisdom just to sit down and really try to think about it? No, you know, I think it's even more simple than that. Es aún más sencillo que lo que And this estás almost diciendo. doesn't seem. This seems a bit too simplistic, even. Y parece un poco muy simplista. de The hecho. more we understand the meaning of karma, which is everything. They have a saying in Tibetan that everything exists on the tip of the wish. Entonces, de hecho, entre más entendamos el significado del karma y de ese dicho que tienen los tibetanos, o en budismo hay el dicho de que todo existe en la punta del deseo. So then, the more we understand that, the more we'll understand this answer which I'm about to give. Entonces, entre más entendamos eso, más se entiende la respuesta que te voy a dar. Okay, so it's like this. It's a bit like this. You're walking on a road Entonces, es como que estamos caminando por la and you don't calle know where the turnoff is, y no sabemos por cuál es que tenemos que voltear. isn't it? So our life is our road. Let's face it. Entonces, nuestra vida es nuestro camino, nuestra And where I am carretera. today is where I am today on my path. Y donde estoy hoy es donde estoy en mi camino. So we often have no clue what people do. Often do not know what is most beneficial. We really do not know where the turn-off is. We just don't know. It's absolutely true. Y en realidad es cierto que no sabemos qué es lo más beneficioso But para what los choice do demás. we have? Sorry. No sabemos realmente dónde está la curva o dónde hay que voltear. No lo sabemos. So the only choice we have is to think, okay, I don't know where the turn-off is. I don't know at this moment what is most beneficial. But you say, may I do what is most beneficial? May I make the right choice? May I recognize the turn-off when it comes in a sentence like that? Which almost seems too simple, but it's profound. Entonces, solamente tenemos una opción. Porque como no sabemos dónde está o cuándo es que tenemos que voltear, entonces solo tenemos una opción. Y es decir que pueda yo hacer lo que sea más beneficioso, que pueda yo tomar la decisión correcta, que pueda yo reconocer cuándo es que tengo que voltear. Suena muy sencillo, pero es eso, en una oración así, que constantemente nos digamos eso. So, I mean, using this analogy, if at this moment there are the turn-offs, here, here, or here, if we have at this moment 3 different options, at this moment, Entonces, si en este momento tenemos 3 diferentes caminos, llegamos a una encrucijada donde hay Today. 3 caminos, today, entonces hoy estoy con 3 opciones por there are tomar. various options right in front of me, Hay varias opciones enfrente de mí and I have to make a choice. y yo tengo que tomar una Then you have decisión. to make a choice. You can't Entonces, stand still, you've got to keep walking. yo tengo que tomar una decisión, no me puedo quedar ahí parada, tengo que seguir caminando. That's one thing. Entonces, por un lado But es, the other one is, you know, we're on the road and there's no turn-offs yet, there's no options. y la otra cosa es que estoy en esa carretera y no hay ninguna otra opción, no veo You have ninguna no otra opción. choice but to put one foot in front of the other
Entonces no tengo otra opción que poner un pie delante and del doing otro exactly what you're doing now y seguir haciendo exactamente lo que estoy with a haciendo happy mind, con una mente feliz. but always with the wish, Y may I do what's most beneficial, y may I do what's most siempre- beneficial, may I do what's most beneficial, like a broken record in your head. Y siempre con el pensamiento que pueda yo hacer lo que sea de mayor beneficio, que pueda yo hacer lo que sea de mayor beneficio, que pueda yo hacer lo que sea de mayor beneficio, como un disco rayado en mi cabeza. If everything exists on the tip of the wish, which is another way of saying karma, thoughts count, thoughts determine everything, Si todo existe en la punta en la puntica del deseo, que quiere decir karma, ¿no? Todos los pensamientos, cada pensamiento cuenta. then that thought is the biggest thought you could ever have. Entonces, ese pensamiento es el pensamiento más maravilloso que puedes tener, It covers everything. porque cubre There's todo. nothing bigger than may I do what's most beneficial. No hay nada más grande que el pensamiento que pueda yo hacer lo que sea So de you're not mayor saying to beneficio. yourself what is beneficial because you don't know, Entonces, no me estoy diciendo a mí mismo qué es lo más beneficioso, porque no sé, but you're making the aspiration. pero estoy haciendo la aspiración. When the time comes to make the right decision, when the time comes to make the choice, when the time comes to see the turn off, Cuando llegue el momento de tomar una decisión o cuando llegue el momento de ver por dónde voltear, may I do what's most beneficial. que pueda yo hacer And lo que the way sea it seems to mayor, me, de the way mayor it seems to beneficio. me, the way it seems to me, Y la forma en que yo lo veo, if we take the Buddhist view, si tomamos la we've visión got all del these Buda, trillions of karmic seeds that we've planted in the past. entonces tenemos trillones de semillas kármicas que hemos plantado. So if you make the decision to go off and start killing, Entonces, si yo for tomo, example, si por ejemplo yo tomo la decisión de ir y matar, that will ripen all the karmic seeds you've planted in the past that are related to that. esa decisión va a hacer madurar todas las semillas que sembré en el pasado que están relacionadas con eso. If you make the decision to stop, make another decision, I will stop killing. Si yo tomo otra decisión, voy a dejar de matar. That's going to ripen the appropriate seeds that will come up with that. Y eso va a madurar todas las semillas que planté en el pasado que tienen que ver con eso. So the aspiration, may I do what's most beneficial, Entonces la aspiración, que pueda yo hacer lo que sea de mayor will beneficio, nourish the seeds that we've already planted in the past that will ripen as what is most beneficial when the time comes, and we'll recognize it. Ese pensamiento va a nutrir todas las semillas que hemos sembrado en el pasado, que nos van que nos van a permitir hacer lo que sea de mayor beneficio cuando llegue el momento de tomar una Does that make sense decisión. what I'm saying? I'm not trying to be cosmic, I'm trying to be very practical. Does it sound practical? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No estoy tratando de sonar cósmica, o sea, es No, práctico, suena One step, práctico got to go one step at a time. porque tenemos que ir un paso a la vez. Also put it like this, it's like, you're aiming to get to grade 12, Entonces, pongámoslo de otra manera, es como que nuestra meta es llegar al año, al 11º you're only in grado. grade 1. Estamos en primer grado. Well, you do grade 1 really well. Pues entonces tenemos que hacer el grado 1 If muy you take bien. each step very well now on the path, Y si on your tomamos, road, in your life, y si caminamos bien cada paso en este momento, doing this job that you're in, doing being kind and moral and generous and forgiving in this particular relationship, haciendo nuestro trabajo bien, el trabajo que tenemos ahora, o teniendo una moral fuerte, o siendo generosos, In this particular cariñosos, en esta relación en particular, en then este it will trabajo en pave the way particular. to getting to the next level, Entonces, eso es lo que me va a llevar al siguiente nivel, which will open the new door to another job, another relationship. que me va a abrir la puerta hacia otro trabajo, otra relación. So we do each step of the way really well, Entonces hacemos cada paso del camino, lo hacemos muy bien. then every step of the way will always lead to the right decision. Y entonces siempre, si hacemos eso, si hacemos cada paso bien, eso nos va a abrir las puertas para que cada decisión que tomemos la tomemos bien. Do you see what I mean? Entonces, Yes. ¿ves lo que digo? Okay, good. Be patient, be humble, be courageous, Sé paciente, sé humilde, sé valiente and be optimistic. y optimista. And never give up. Y nunca te des por vencida. Right. Good. What else? De pronto es como un consejo para los laicos que a veces
yo me siento como si estuviera en un sándwich. Depresión, porque tenemos como unos votos que cumplir, pero estamos metidos en la mitad de de todas las situaciones. Y a veces se puede ver afectada la práctica, los votos, los compromisos, porque son unos compromisos y unos votos que se supone que tenemos que cumplir, pero a veces estamos peleando con nosotros mismos porque nos cuesta trabajo cumplirlos, etcétera. Entonces, no sé, pediría como un consejo para los laicos, para que no afecte nuestra práctica y que cómo podemos hacer para cumplir los votos. So he's saying, I actually want some advice, because sometimes in my life I feel like I'm in a sandwich, like I have so much pressure, because on the one side I have my practices and my vows and my commitments, and then and I want to do to fulfill that, but then on the other side I'm in the middle of these totally samsaric situations, and that don't make it easy for me to fulfill that. So. I mean, without being too personal, it's really hard to answer, isn't it? You have to expose yourself and give me the details, but that's maybe not the point here. It might be too difficult to do that. I can't really, it's hard for me to answer that. Como esa, sí, bueno, ella entiende inglés, pero... Sí, ella le está diciendo eso, esa pregunta es muy personal, entonces para poderte dar una respuesta que realmente te sirva, necesitaría detalles. Puede ser general también. What's that, Diego? What? Puede ser general también. You can give a general advice as well. I mean, Por ejemplo, si okay, first I've got to be clear what you mean by samsaric. You said really samsaric, because if you've really got a practice, and you really, that means you've got vows and commitments, which means you have an understanding of bodhicitta, then you simply insert bodhicitta into these situations, which makes them non-samsaric. So that's why I don't quite understand your question. It's sort of like you're saying, I want to practice over here, but I want to go to prostitute every day and drink drugs every day. I mean, I don't think you're saying that. So what do you mean by samsaric? Bueno, yo no dije exactamente samsárico, sino que estamos metidos en el mundo y no es fácil cumplir los votos, los compromisos, y además creo que por lo menos mi práctica se ve afectada por una cantidad de presiones que tienen que ver con el ser fiel a mí misma, pero hay un montón de personas que dicen, no, usted, ¿qué le pasó? Que se volvió monja, ¿qué le pasó? She's saying I didn't really mean samsaric, I just meant like life in general. I have so many responsibilities and commitments with people and stuff. Yes. And then she's also saying, for example, I have a lot of pressure also when it comes to what we've been talking here, be true to yourself. And like I have these people in my life who call me up and say like, what happened to you? Did you become a nun? What have you been doing? I mean, why don't But then, you? okay, I see. Say what I said before too. Entonces, realmente, claro, no. Si tú dices que tienes ciertos compromisos y que tienes unos votos, eso quiere decir que comprendes lo que es la bodhicitta. Entonces, no tiene por qué haber, digamos, presión de ningún tipo, porque lo que tienes que hacer es vivir cada una de esas situaciones con bodhicitta. Y cuando yo vivo esas situaciones de la vida diaria con bodhicitta, eso quiere decir que te van a dejar de ser situaciones samsáricas. But what you just said, I mean, just hearing what you just said, there are people ringing me up and saying, "Oh my God, have you become a nun?" That I can only interpret that as meaning a friend who isn't so much of a Buddhist, who's kind of pressuring you, and then you're allowing yourself to be pressured by that person's opinion, which is this thing we've been discussing, right? Entonces, con lo que acabaste de decir, de que la persona te llaman y te dicen, pero bueno, ¿y a usted qué le pasó? ¿Que se perdió? ¿Se volvió monja? ¿Dónde está? Entonces, lo que yo interpreto con eso, escuchando eso, es que, por ejemplo, tienes una amiga que no es budista y te llama
a presionarte y tú dejas o permites que esa persona te presione, que es lo que hemos estado hablando acá. So it's right back to what we were talking about. You have to have the courage to. This is okay. If we look in the world, we see some people are completely fanatic in their choices. You're 4 years old and you know you're going to be a gymnast and you sacrifice your life. Everything comes second to your being a gymnast. Now, we admire people this way. Whether, if it's not a harmful action, we admire people who sacrifice everything to follow their star. And then that could look selfish, but maybe that's what we've all got to do. So if your practice in keeping your vows and your commitments is your priority, then the more confident you are that that's your priority, the rest of it will not disturb your mind. It won't. It just won't. It won't. Really, it won't. So the issue is not your friend. The issue is you having the courage, without being fanatic. It can be personal too, to do to make that your priority. And if it contradicts other things, well, the other things have to fall away. If it doesn't, then you incorporate them into your life, Thank you. Thank You see? Thank you. Entonces, a veces vemos hay muchos ejemplos de personas en el mundo que son completamente fanáticas en cuanto a su camino, o lo que han escogido que quieren hacer. Entonces vemos ejemplos de personas que desde los 4 años decidieron que querían ser un gimnasta y sacrifican todo en su vida por cumplir esa meta. Y logran, por supuesto, su meta. Y todo lo demás toma un segundo plano. Esa es su prioridad y la siguen hasta el final. Y de hecho, nosotros admiramos a personas así, a menos que sea una acción negativa, pero cuando es una acción positiva, admiramos personas que tienen el coraje, que tienen la valentía de hacer eso. Y sí, puede ser egoísta, pero a la vez es algo bueno y da frutos buenos, ¿sí? Y admiramos a esas personas egoístas que ponen su prioridad como lo primero en su vida y no dejan que nada los saque de ahí, ¿cierto? Entonces, todo depende de cuál es tu prioridad, o sea, de que tú escojas lo que es prioridad para ti y de que tengas la suficiente confianza en ti mismo como para decir, bueno, esta es mi prioridad y lo demás pues entra a un segundo plano. Y entonces aquí el problema no es la amiga que la llama a presionarla, sino el problema eres tú, que tú tienes que tener la confianza suficiente para decir, bueno, esta es mi prioridad y lo que, no de una forma fanática, de una forma muy personal, como esta es la vida esta es lo que yo escojo, esta es mi prioridad y lo que no encaje con mi prioridad o lo que perturbe mi prioridad, pues eventualmente lo tengo que dejar ir de mi vida. Y lo que no perturbe mi prioridad, aunque no tenga que ver con mi prioridad, pues lo puedo incorporar en esa prioridad. Yeah. Entonces se trata es de tener esa valentía. Venerable, yo veo que de todo lo que hemos conversado, todos los problemas que se generan, las situaciones que se generan en la vida de las personas, definitivamente están dadas por las impresiones o las huellas mentales que tenemos, en este caso negativas, ¿verdad? ¿En qué momento de la práctica del budismo se detienen esas impresiones o huellas mentales kármicas negativas que están impulsadas por el karma negativo? So all the experiences we have or all the situations that we find ourselves in are due to those seeds that we've sown in our mind. And at what point in the Buddhist path do those imprints stop ripening or stop throwing me into situations? When we realize emptiness. Cuando hemos visto la vacuidad. That's why we have to do the purification Cuando hemos practice, realizado which la puts vacuidad. atomic bombs on the seeds and weakens them, at least prevents them from ripening and suffering. That's why that practice is so vital. Which Purification, the Y, four opponent powers. y entonces la práctica, mientras eso sucede, tenemos que utilizar por eso la práctica de la purificación.
porque la práctica de la purificación es muy poderosa y es lo que hace es como ponerle bombas atómicas o quemar esas semillas y por lo menos, aunque no las saca de Delays nuestra their mente, ripening. It doesn't pull them out, it delays their ripening. entonces no las saca de la mente, pero demora su madurez, permite que no maduren tan pronto. Do you understand? ¿Entiendes? That's why I'm saying that the bare bones basic practices in junior school grade 1 level, refrain from harming others in the context of keeping vows of morality, which causes us to be ticking over virtuous karmic seeds 24 hours a day and purifying our minds, plus do the purification practice. If we do just this, already fantastic. Then on top of this, because we've got some space in our mind, we can actually even actively sow virtuous seeds and attempt to attempt to do more advanced practices where we sow virtue. We sow we've got to pull out the weeds and then you've got to grow the flowers as well. But this is the fundamental level. Refraining from harming others in the context of vows plus purification. Then we can start to really do the work of sowing powerful virtuous seeds by practicing bodhicitta and all the other things and our other practices, our advanced practices and deity practices and things like this. It's practical, it's step by step, it's a really logical, organic path, progressive, incremental stages of practice. And it's important to understand the logic of it. Yeah? Good. Entonces, es por eso que volvemos de nuevo, ¿no? A enfatizar la importancia de la práctica básica, o sea, cuál es la base para la práctica. Entonces, la base para la práctica, como ya dijimos, es, primero que todo, nos refrenamos de hacer acciones negativas en el contexto de los votos. Entonces, controlamos nuestra palabra y nuestro cuerpo en el contexto de mantener unos votos. Y por otro lado, que eso ya de por sí purifica nuestra mente. Y por otro lado, hacemos la práctica de la purificación. Si tenemos esas dos cosas, eso ya es increíble. Porque al refrenarnos de seguir creando o de seguir poniendo en nuestra mente impresiones negativas en el contexto de votos y al purificar las acciones negativas que ya hemos creado, las impresiones que ya hemos creado, entonces eso nos permite tener un espacio en nuestra mente, nos permite por fin tener espacio para comenzar a plantar virtud, a plantar semillas distintas, semillas de virtud. Entonces, pues se entiende que lo primero, antes de sembrar flores, lo primero que tenemos que hacer es sacar la maleza. Entonces, cuando sacamos la maleza, por fin queda espacio para sembrar las flores. Entonces, ya podemos ir a los niveles más avanzados de la práctica, como la bodhicitta todas las prácticas de compasión y prácticas mucho más avanzadas, como las prácticas de yoga de la deidad y todas esas prácticas, ¿cierto? Entonces, es importante, es por eso este proceso o este camino del Buda es un camino progresivo, es un camino orgánico y es un camino donde se incrementa. Psychologically very logical, but we have to understand it, not to see it as religion, Y es psicológicamente muy lógico, pero eso tenemos que entender, o es importante entender la lógica de ese camino y no verlo solamente como religión. Okay. Hay una idea, pues lo digo porque Venerable dice que el camino es muy lógico y es muy orgánico, ¿sí? Pero hay por ejemplo, prácticas en las que se dice que si se hace en un tiempo auspicioso, esa práctica que yo hago puede multiplicarse en 1000, ¿sí? Parecería una idea más cercana a lo mágico que a lo lógico. Entonces quiero saber por qué esta motivación a hacer prácticas en determinados tiempos auspiciosos y qué podría significar auspicioso. Okay. So you say that the path is very logical and organic, but then we hear all the time that, on this auspicious day or you should do as many good practices as you can because they multiply. And so that doesn't sound logical. That sounds more why like is it not or something. I mean, okay, do you know it's not logical? Entonces, ¿tú sabes que eso no es lógico? Do you know it's not logical? ¿Sabes que? Or based on your present understanding, it doesn't sound logical, is what you're saying?
pues o digamos, basado en tu comprensión actual o en lo que sabes actualmente, Yeah. no suena Either one of lógico. these. It either is, okay, you either don't, okay, if someone who is an acupuncturist will tell you that you put a needle in here, that'll help you get rid of a cold, and you've never heard of acupuncture, you will say that's not logical, because you don't know the logic of acupuncture. So it's either you know the logic of acupuncture, and therefore you know it's ridiculous, or you don't know the logic of acupuncture, and so therefore you don't understand it. So which is it? You see Entonces, my point? entonces es como si alguien, como si un acupunturista, tú nunca has escuchado de la acupuntura y un acupunturista viene y te dice, es que si yo te pongo una aguja aquí, te vas a curar de la gripa que tienes. Entonces, si yo nunca he escuchado de acupuntura, voy a decir, pero eso no tiene lógica, eso suena ridículo, ¿cierto? Pero es porque no conozco la lógica de la acupuntura, de esa ciencia, ¿cierto? Entonces, hay solo dos opciones. O conozco la lógica de esa ciencia de la acupuntura y entonces sé que la aguja aquí para la gripa es ilógico, o simplemente pienso que es ilógico porque no entiendo la So which lógica is de la it here? acupuntura. You have enough knowledge to know that it's not logical, or you don't know it's not logical. Or you don't know yet. Which one is it? Entonces, no sabes si es lógico o tienes suficiente conocimiento como para decir que no es lógico. Which one is it? yo sé que si hago una práctica tiene un impacto en mi mente. Right? What? Lo que no es No, lógico. one or the other. Which is it? Pero ¿cuál de esas dos es? ¿Tienes el suficiente conocimiento para decir que no es lógico? Do you understand the ¿O question? simplemente no sabes si es lógico? Can you understand my question? Creo que no Alright? tengo el conocimiento made it suficiente complicated. para saber qué es lógico. I Okay. don't have enough Knowledge. information. Okay, then relax. Entonces, Just relax. So you're working as this is your hypothesis, right? This is your working hypothesis. esta es tu hipótesis a trabajar, ¿cierto? So if you have any confidence in these people who are teaching you, which you should have if you're doing what they're telling you, Entonces, si tienes confianza en las personas que te están enseñando este camino, que deberías tenerla si estás practicando lo que te you dicen. don't understand it at the moment, Entonces, en este momento no lo but entiendes, maybe you have confidence in the teacher. pero tal vez tienes confianza en el So you do what they maestro. say, Hacen lo but que and then eventually you'll find out for yourself, won't you? haces lo que te dicen, pero eventualmente pues tú vas a algún día a enterarte de por qué Just like when you're la studying lógica de acupuncture. eso. Y es lo mismo como cuando uno estudia You acupuntura. haven't got a clue, but you do what your teacher says because you've checked up first, and you're going to accept this teacher as valid because you've checked up and you've confidence that they're going to lead you in the right direction. But that's your choice. Entonces, es como cuando uno estudia acupuntura. Entonces, al principio, cuando el profesor de acupuntura me dice haga esto o haga lo de más allá, yo lo voy a hacer porque él me está diciendo que lo haga, porque realmente no tengo ni idea, ¿sí? Pero he tomado la decisión de estudiar con esa persona porque he chequeado, he investigado y he tomado la determinación de que es un profesor válido, una persona válida. So this- Y entonces yo es mi decisión, yo tomé la decisión de estudiar con esa persona y So this is called faith. y eso se llama fe. But look at the word, confide, with confidence. Pero mira la palabra, ¿no? Con confianza. With confidence. That's what faith means. And meaning faith based on intelligence. Fe quiere decir con You checked confianza. up on an acupuncturist. Y confianza basado en They've got a good lógica. reputation. Porque yo investigué el acupunturista, You've seen other acupuncturists. tiene buena reputación, vi a otros You've heard that people acupunturistas, have had results from acupuncture. escuché que personas han obtenido resultados positivos con la So you acupuntura. start studying with an acupuncturist. Entonces comienzo a estudiar con ese You acupunturista. can't understand it all from the first moment. Y desde el primer momento en que él me empieza a You enseñar, might no not voy a see the logic entender of it. todo. Y al principio tal vez no voy a ver la lógica de lo que él me dice. Do you see what I'm saying? All we can do is this. Entonces, lo que podemos hacer, You don't have to believe esto it. es lo que podemos hacer. Just leave it there. No es que tenemos que creerlo, no tenemos que creerlo, simplemente mantenerlo ahí como en el fogón de atrás mientras tanto. Does that make sense what I'm saying? Huh? ¿Tiene sentido lo que digo? You look doubtful still. But you look doubtful. What's the doubt? Pero tienes Where's the dudas, doubt? ¿dónde está la duda? What didn't I explain properly? ¿Qué no expliqué correctamente? Es que tú eres muy lógica, What? ¿sí? Y casi, sorry, what'd she say? casi One que step at a time. You are very logical. Okay, so Sí. then Entonces, esto auspicioso y de creerlo así de esa manera, pues obviamente, yo digo, She said, ok, no, tienes razón en la medida en que yo confío. She's saying, Sí, I pero understand bueno. your logic, but Right. I But where's the don't doubt? want to have that faith of believing
if I don't understand. No, pues con confianza. Okay, se entiende. so that means you didn't hear what I said. That means you didn't hear what I said. You're just being stubborn. Entonces, I'll start again. I'll have to start again. entonces o sea, si tienes dudas, quiere decir Can que you no, imagine that you are studying acupuncture? one second. Just no, to ask her that question. Okay. Puedes imaginarte que estás estudiando acupuntura. Beginning to study acupuncture means you haven't got a clue what acupuncture means. Is that correct? Sí. You don't know it yet, do you? Entonces, si apenas comenzaste a estudiar acupuntura, quiere decir que no tienes ni idea de That acupuntura, would be reasonable, wouldn't it? ¿cierto? Ujú. That's reasonable, yeah? Es razonable. Yeah? Sí. Okay, so, and the acupuncture teacher knows the meridians very well. That's why you're studying with them, isn't it? Y el profesor de acupuntura conoce los meridianos muy bien y por eso es que estás estudiando con ese Is profesor. that true? Is that a possibility? Es- But you haven't got a clue what they're saying, have you? Because you Pero- don't know acupuncture yet. Is that possible? Pero tú no tienes ni idea de lo que él está hablando cuando comienza a hablar porque no tienes ni idea de acupuntura. So you've chosen to study with that acupuncturist. Entonces, has escogido estudiar con ese They didn't acupunturista. force you. Él no te forzó, You've chosen, tú lo escogiste. right? Because they know more than you. Porque And esa then they tell persona you, well, sabe más que tú. I need you to put the needle over there in that meridian. Y entonces él te dice, mira, pones la aguja en este meridiano. You have no idea if that's true because you haven't experienced it yet. Is that possible? Tú no tienes ni idea si eso es cierto o no porque no lo has experimentado por ti misma todavía. Would you have confidence in that acupuncturist? Pero tendrías confianza en lo que ese profesor de Even though you don't acupuntura te understand dice, it yet? aunque todavía no lo entiendes. Sí. Well, there you go. You just answered your own question. So don't be stubborn. Entonces, no Relax. seas, ¿cómo se dice? Stubborn. Really, really. And that's why you have to have confidence. If you are choosing, say, to practice what we're calling the Buddhist path here, you have to have confidence in the people who are teaching you. If you don't, then you'd better stop right now, baby. Because you're going to be in big trouble. Entonces, el punto aquí es que tú tienes que tener confianza en el camino que tú has escogido, porque tú lo escogiste, o sea, tú escogiste intentar este camino o aprender o practicar este camino. Entonces, tú tienes que tener confianza en ese camino, porque si no la tienes, entonces es mejor que pares ya, porque te vas a meter en problemas. So the more intelligent approach would be, I don't understand how it can be in the lunar calendar that certain days are more powerful than others. I don't understand that. But it could be right, it could be wrong. I'll leave it for now. Surely that's a simple solution. You don't have to agonize about it. Entonces, yo puedo perfectamente decir, ok, no entiendo cómo es que en el calendario lunar unos días son más poderosos que otros o más auspiciosos que otros. No entiendo cómo funciona eso, pero bueno, no importa. Puede que sea cierto o puede que no. También Ujú. puede que no sea cierto. Pero por ahora, simplemente voy a decir que no lo entiendo y lo voy a dejar ahí. Isn't it? Easy enough. No need to worry about it. Entonces, no hay que preocuparse. por Is it eso. right? How do I know? Entonces, está bien, está mal, ¿cómo So lo that's, sé? leave it there. Entonces, por ahora, lo Isn't dejo ahí. it? Me relajo. Surely, no? Ujú. Okay then. You're the boss, remember? Tú eres el jefe, recuerda. Not Buddha. No el Buda. ¿Más preguntas? Por favor. ¿No? La semana pasada me quedó una duda con respecto cuando Benedán estaba hablando de caminar por el filo de la navaja endulzado, ¿verdad? Entonces, que son las situaciones pues favorables, pero igual estamos en riesgo. ¿Cómo caminamos sobre ese filo endulzado o no caminamos sobre el filo endulzado de la navaja? So she said, from last week, I had this question, right? Uh-huh. So you were talking about how attachment is, and the situations that attachment puts us in are like a honey-covered... Honey-covered razor blade. Right. Yeah. And so she's saying, should we not walk on top of the honey-covered thing? Or should we walk on top of it really carefully, and how? That's her question. Can you make the question more simple? That seems too complicated. Esa pregunta parece muy complicada. Hazla de una manera más sencilla. Más. Darling, the better. Listen. The answer it's like this. No, it's like this. Okay. Es así. The way Buddha's saying is we're completely at the moment, all our decisions, all our actions, all our thoughts are based on the assumption of attachment. It goes to incredibly subtle levels. This attachment. Entonces lo que el Buda está diciendo es que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, está completamente enraizado en lo que el apego cree.
¿sí? And you could Y even- va a unos niveles increíblemente sutiles. And you could even say it won't go until we realize emptiness. Y podemos incluso decir que el apego no va a dejar de estar So- en nuestra mente hasta que no veamos la The vacuidad. way I like to think of it is we've got this head full of roommates. Entonces la forma en que me gusta pensarlo a mí es como que tenemos nuestra cabeza, en nuestra cabeza nosotros tenemos muchos compañeros de All cuarto. these thoughts, all these roommates. Entonces tenemos todos estos compañeros de cuarto, The todos house- estos The house is pensamientos. full of roommates. La casa está llena de compañeros. Hundreds of variations of attachment roommates and jealousy roommates and anger ones and love and kindness and wisdom, all living together in my head. Entonces, 100.000 variaciones del apego y del deseo, otras tantas de los celos y de la envidia y de la rabia, y también hay pensamientos de sabiduría y de compasión, y todas esas compañeros están viviendo juntos en la So, misma casa, en mi The cabeza. job we have to do is start identifying the different roommates, identifying the attachment voices, the jealousy voices, the anger voices, the love voices, the compassion voices. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a hacer es identificar cada compañero cuando surge en mi mente. Entonces, identificar la voz del apego, identificar la voz del amor, identificar la voz del Yeah. And deseo, seeing that at the moment, la rabia, the de los neurotic celos. ones are running the show. They're running the house. Y actualmente nos damos cuenta que los compañeros neuróticos son los que tienen el control de la casa. And the wise roommates and the good roommates and the loving roommates are all kind of hiding under the bed in the closets because they're scared to come out. Y todos los compañeros, el compañero del amor y de la sabiduría y lo bueno, están escondidos debajo de la cama o en el closet porque les da miedo Well, they're going to salir. start being courageous and coming out. Entonces tenemos que comenzar a darles valentía So para every que time attachment salgan. rises, Entonces which is all the time, cada vez notice it. Have wisdom come out and be aware of it, and then argue with it. And then we begin to subdue the crazy roommates. We're still going to live with them for a long time, but slowly the wisdom roommates will come out and they will start running the show. And there will be more and more control, more and more clarity, more and more confidence. Slowly, slowly. Entonces, por ejemplo, cuando surja la voz del apego, que es todo el tiempo, entonces tenemos que tener la valentía de sacar del closet al compañero de la sabiduría, para que reconozca ese apego y para que comience a debatir con ese apego, a tratar de minimizarlo, ¿cierto? Y entonces, si lentamente empezamos a hacer ese trabajo, pues gradualmente vamos a subyugar a esos compañeros neuróticos y locos, y porque igual vamos a tener que vivir con ellos durante mucho tiempo. Todavía nos queda mucho tiempo de vivir con esos compañeros locos, pero lo que tenemos que comenzar a hacer es reconocerlos y a que la sabiduría comience a opacarlos, a subyugarlos y en algún momento la idea es que los que dirijan el show o los que estén en control de la casa sean los compañeros buenos. Another way to put it, Otra forma de you decirlo know, we have a body, es que tenemos un cuerpo which according to Buddha is in the nature of attachment. It's the product of attachment karmically. que de acuerdo al Buda está en la naturaleza del deseo, del apego, es Yeah. el producto del apego These five kármicamente. senses, Estos 5 sentidos, which means we eat food, for example. que quiere decir que, por ejemplo, comemos comida, ¿cierto? So every time this food is there, Entonces, cada vez que está ahí la comida, which is actually the food is an object of attachment. entonces la comida es un objeto del apego. So you've got the choice. Entonces, yo puedo tomar la Just decisión. mindlessly shove the cake in Entonces, tengo la opción de, sin pensar, tragarme el and ponqué let attachment run the show, y dejar que el apego dirija la parada. or use all these other wonderful techniques that the lamas give us from the Bodhisattva path. O tengo la opción de utilizar todas estas técnicas maravillosas que nos You dan know, los and maestros employ these thoughts, these approaches, before you shove the mouth in, before you shove the cake in. y utilizar todos estos pensamientos antes de embutirnos el ponqué en la So you boca. just
bring a few of the positive roommates out. Entonces sacamos a relucir algunos de los compañeros positivos que In hay en your la mind, you mente. think, well, it's, there's no inherent food out there. So Entonces- that's applying emptiness. Entonces, por ejemplo, aplicamos la vacuidad y pensamos, bueno, no hay una comida que exista inherentemente allá afuera. That second, that's an atomic bomb on attachment. Y ese solo segundo de ese pensamiento, eso ya es una bomba atómica para el And then, apego. and then you employ compassion. Y luego aplicamos la compasión. Compassion thought comes out. Entonces surge el pensamiento de la I'm going to compasión. eat this food so I can be healthy, so I can continue being a Buddha to benefit sentient beings. Voy a comerme esta comida para mantenerme saludable, para poder convertirme en un Buda y para poder practicar y eventualmente convertirme en un Buda y ser de máximo Those two beneficio. sentences, Entonces, esas dos oraciones atomic bombs on attachment. son bombas atómicas para The el attachment's apego. still there, El apego sigue ahí, but these thoughts hugely weakened it. pero estos pensamientos lo debilitan. So simple. Es muy sencillo. Do you see? We'd have to be fundamentalists about it and not have the cake. Entonces no tenemos que volvernos fundamentalistas al respecto y no comernos el ponqué. Right there. Same in a relationship. Y lo mismo en una relación. Don't just follow attachment. No siga solamente el apego. Add some love and compassion and generosity and patience to the mix. Agreguémosle ahí a la mezcla un poco de generosidad, un poco de amor, un poco de compasión, un poco de paciencia. Do you see what I'm saying? ¿Entiendes? If you can give up sex, drugs, and rock and roll and food and everything else, fine, go for it. O sea, si podemos dejar el sexo, las drogas, el rock and roll y la comida, pues excelente, hágalo. But if not, there are these marvelous techniques from the Bodhisattva path that are so easy to employ if we stop to think about it. Pero si no, entonces hay toda un poco de técnicas maravillosas del camino del Bodhisattva que podemos empezar a aplicar y que son fáciles de aplicar si comenzamos a analizar. Just have to remember, that's all. Solo tenemos que acordarnos de ellas. Make sense? Okay. Time to go home, maybe. Last night was a late night. Tonight we can have an early night. So we've got 2 more nights to go, haven't we? Emptiness tomorrow and then Thursday. Tenemos 2 noches más. Mañana es vacuidad y el jueves también nos queda. Jueves. Mañana tenemos Carmen Vacuidad, cómo salir airoso de los desafíos, viéndolos como oportunidades. Huh? So tomorrow is karma and emptiness, and there Or is the emptiness. We've done karma to death. Then. And then and there's Thursday. how to see Cómo salir airoso de los desafíos, viéndolos como how oportunidades. to see difficult challenges as opportunities or difficult situations. We did that yesterday. Okay. Okay, we'll do more of that. We'll see what happens. Bueno. Okay. Vamos a ver Okay. qué pasa. Y pasado mañana es cultivando ecuanimidad y humildad. And on Thursday is how to cultivate equanimity and humility. Oh. We've sort of done that too. Ya So we'll ves, see what happens, okay? vamos a ver qué So pasa. maybe Como dijo que are there quería anything in hablar particular de- people would like to talk about more? Any topics whatsoever you'd like to make sure we cover? Entonces, ¿hay algún tema en particular Maybe que think about it alguno and let me know tomorrow or de tell me now. ustedes quiere que hablemos de eso? Pueden pensarlo y decirme mañana, o si alguien tiene un tema que definitivamente desde ya sepa que quiere que se hable. Ella nos comentó que quería hablar un poco sobre el texto que está haciendo de la You mesopaludia. talked about talking about the death thing and the Oh yeah, I see. vamos a How ver. to, you mean how to prepare for death? Okay, we can do that. What were you saying? Yes, ¿Tú qué ibas a decir? Mahamudra. Mahamudra. That's emptiness of the mind. Eso es vacuidad. We'll talk about it tomorrow. Vamos a hablar de eso mañana, vacuidad. Okay. Jancho, Semcho, Grupoche, Maki Panam, Kieguchi, Kiepanya Pa Mepaya, Angongi Gondu Show, Gewaji, Nudu Dag Lama Sange, Drugyune, Drowachi Kyang Marupa, Dei Sala Gurpa Show. And may we never develop, even for a moment, wrong views towards the deeds of our most precious gurus. With faith and respect gained from seeing their goodness, may their full inspiration flow into our hearts. Que nunca ni por un segundo desarrollemos visiones erróneas hacia las actividades de nuestro precioso Maestro Espiritual y que siempre viendo todas sus acciones como puras podamos recibir todas sus bendiciones en nuestro corazón. Okay. Good night. Gracias. Thank you so much. I'll take my water. I'll bring it with me. Thank you. Thanks, darling. Thank you. And I have to thank Lena so much. I would be useless without her, wouldn't I? Unbelievable.
Por favor, les pido el favor de ayudarnos a recoger los cojines, así como los hicimos ayer.